Muy buenas noches. ¿Se logra oírme, doctor? Perfectamente, sí te escuchamos. Muchas gracias, doctora. Bueno, reiterarles muy buenas noches a todos nuestros participantes. Quiero volver a darles la bienvenida a la continuación de este curso que es denominado Cómo resolver controversias en contrataciones con el Estado. Y específicamente el módulo 2 que se denomina JRD, la Junta de Resolución de Disputas. Este curso es organizado por la Corte Nacional de Arbitraje y Disputas ACNAD en coordinación y cooperación con nuestros coorganizadores, que son el Ilustre Colegio de Abogados de Puno, así también como el Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Puno. Nada, simplemente comunicar a nuestros participantes nuevamente que la asistencia va a ser enviada mediante un link a través del chat que va a ser enviado por esta vía, ¿no? Que es el tema del Meet en este chat. Asimismo también a nuestros participantes que optaron por la certificación, recordarles que tienen que hacer los pagos hasta el 10 de marzo, para lo cual también se les va a enviar un link en el chat de esta reunión para que puedan acceder y puedan acceder a nuestras cuentas y también puedan acreditar el pago en caso ya lo hayan hecho. De igual forma, se les invita al siguiente curso que se denomina Contrataciones con el Estado y Gestión de Riesgos. También en el grupo del WhatsApp se les envía un link para que puedan inscribirse de la misma manera que lo hicieron para este curso, de forma gratuita y obviamente con certificación opcional. Bien, para continuar con este presente módulo, vamos a dar la bienvenida a esta reunión bueno, en este caso al doctor Eric Sotelo Gamarra, quien va a estar a cargo de la ponencia, va a continuar con la ponencia en este tema que es JRD, Junta de Resolución de Disputas, y bueno, valga redundar, vamos a volver a indicar vamos a dar información respecto al doctor Eric Sotelo Gamarra. Él es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, máster en Derecho de la Contratación Pública por la Universidad de Castilla-La Mancha, España, árbitro inscrito en el Registro Nacional de Árbitros, en el OCE, y adjudicador. Socio fundador de Sotelo Gamarra Abogados, especialista en Derecho Administrativo, Derecho de Arbitraje, Solución de Controversias, Derecho de la Construcción, Contratación Pública y Regulación del Sector Eléctrico. Asimismo, es asesor legal de empresas nacionales y extranjeras, docente y expositor en diversos cursos, seminarios y conferencias. Muy buenas noches, doctor. Le otorgo la palabra para que pueda continuar. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias, Luz. Otra vez reiterarles mi agradecimiento al Centro de Arbitraje ACNAD y al Colegio de Abogados de Puno y al Colegio de Ingenieros de Puno por la invitación. Y también mi agradecimiento a todos los participantes de este curso. Sé que es un día sábado, sé que es de tarde, vamos a tratar de hacerlo más dinámico que la clase anterior, que fue teórica casi en su totalidad. Y vamos a continuar explorando y aprendiendo un poco de este tema que está tan de moda ahora, la Junta de Resolución de Disputas como mecanismo de solución de controversias en el ámbito de las contrataciones con el Estado, ¿no? Vamos a compartir un poco la presentación que tenemos. Se puede observar, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? Sí, está cargando la pantalla. Ahorita mismo ya cargó, doctor. Correcto. Bueno, lo voy a mantener así porque la otra vez cuando lo puse en pantalla completa creo que no se veía muy bien. Los temas que vamos a ver en esta sesión, para entrar de frente y no perder tiempo, vamos a hacer primero un pequeño repaso. Siempre me gusta hacer algo para refrescar y recordar lo que se vio en la clase pasada. Y luego vamos a ver estos temas nuevos, las funciones y responsabilidades en la Junta de Resolución de Disputas, el manejo de las pruebas y la documentación, la ética y la confidencialidad en la Junta, los desafíos comunes en la actuación.
Finalmente, vamos a ver, vamos a tener dos casitos, vamos a dividirnos en grupos y vamos a trabajar un par de casos. Como les dije anteriormente, no hay respuesta correcta, no hay respuesta errada. Simplemente los casos y la prueba que se va a tomar son para ver y reforzar y sobre todo pensar juntos, ¿no? Reforzar conceptos y pensar juntos. No hay nota, no hay nada de eso. Así que por favor, no tengan temor en participar. Les repito, no hay respuesta correcta, no hay respuesta incorrecta. No hay nota, no va a haber calificación, simplemente van a ser exámenes, preguntas, casos para pensar, para ver si, porque lo más importante, como le dije en la clase anterior, no es memorizarse la ley de contrataciones, no es memorizarse la directiva, eso es simple, eso lo puede hacer cualquiera. Lo que tenemos que hacer nosotros ahora es pensar como se piensa según la lógica de la Junta de Resolución de Disputas. La clase pasada les expliqué un poco cuál era la lógica de esta junta. Entonces, eso es lo que tenemos que tratar de hacer, más allá de aprendernos o no disposiciones que están en la norma. Vamos a empezar volviendo a ver de manera rápida lo que vimos anteriormente. Sobre las modalidades, ¿no? Dijimos que la Junta de Resolución de Disputas que está presente en la normativa de contrataciones con el Estado viene del derecho de la construcción anglosajón, ¿no? Los llamados dispute boards. Cuando ustedes vean dispute boards, acuérdense que eso vendría a ser el padre de la Junta de Resolución de Disputas. Y que había tres tipos, básicamente hay más en realidad. El Dispute Review Board, que son paneles de expertos que emiten recomendaciones. El Dispute Adjudication Boards, que son también paneles de expertos, pero que ya emiten decisiones, o sea, vinculantes. Las recomendaciones son solo eso. Una recomendación, la parte la toman o la dejan. Y que existe el Combined Dispute Board, que emiten ambas. Les decía que originalmente la Junta de Resolución de Disputas peruana, o de la Ley de Contrataciones, para ser más específico, es un Dispute Adjudication Board, un DAB, ¿no? Un DAB, pero acá muchos le llaman DAB. A veces, comparando con unos ingenieros me hablan, no, sí, el DAB, decía, ¿qué es el DAB? Ah, bueno, es el DAB, el Dispute Adjudication Board, a eso se refiere. Como les decía, algunos ponen en su currículum, ¿no? Especialista en DAB. A pesar de que, como veremos, y como ya hemos mencionado, también la Junta puede emitir recomendaciones que le llaman opiniones consultivas. ¿Cómo se establece y se pone en marcha la Junta? Primero se designan a los miembros, ¿no? De común acuerdo. Luego se suscribe el contrato tripartito, que es entre las partes y el centro. Luego se firma el acta de inicio de funciones. Decíamos que esta burocracia de firmar dos documentos no tiene mucha lógica. Como en muchos casos, la normativa peruana a veces copia la normativa de otros sitios sin hacer el ejercicio de pensar cómo opera acá en el Perú. Entonces a veces se copian. En otros países, los dispute boards son eminentemente privados. Y si hay un contrato que involucra una entidad pública, pues en ese ámbito, en esa regulación, actúa como un privado. Entonces, no van a poner trabas. Acá, como hemos visto, el hecho de tener que suscribir un contrato tripartito y luego un acta de inicio a veces puede generar problemas. ¿Por qué es importante este acta de inicio de funciones? Porque ahí se establece el calendario de reuniones y visitas periódicas a la obra. Este calendario es obligatorio cumplimiento. Estas reuniones y las visitas tienen que ser suficientemente frecuentes. No pueden ser pues una visita
durante todo el ejercicio del plazo de ejecución contractual. ¿Por qué tiene que ser frecuente? Porque la JRL tiene que mantenerse informada, ¿no? Tiene que estar informada, cualquier desacuerdo, potencial controversia para poder actuar. Por eso es importante. Decíamos que lo usual era hacer una visita a la obra mensual y las reuniones cada 15 días, muchas veces de manera virtual. Pero que esto no era obligatorio, sino que cada junta con las partes y el centro decidirán qué es lo mejor para cada obra, teniendo en cuenta que este es el principio, que tienen que ser suficientemente frecuentes. ¿Qué pasa durante las reuniones o visitas? Bueno, la Junta analiza el contrato, se identifican los puntos que pueden generar controversias para tratar de prevenirlos, etcétera, etcétera, ¿no? Se escucha al residente, se escucha al supervisor, se ve qué puede estar pasando con la obra, ¿no? Porcentaje de avance, y la Junta elabora un informe. Veíamos que las comunicaciones entre las partes y la Junta siempre se realiza a través del centro, esto para preservar a la Junta en su independencia e imparcialidad. Y que las partes se ponen de acuerdo sobre cómo se comunican, ¿no? Generalmente ahora todo es virtual. Señalamos también cómo es que se formaliza una disputa, ¿no? Ya estamos en un escenario en el cual lamentablemente la Junta no fue capaz de prevenir la controversia. A pesar de sus esfuerzos, de las reuniones, de conversar con las partes, la Junta no pudo evitar que se genere una controversia. Entonces hay una parte que quiere que la Junta decida. ¿Cómo lo hace? Le presenta una petición al centro, ¿no? Y en esta petición veíamos que habían determinados requisitos, algunos de ellos redundantes, desde mi punto de vista ya demasiado excesivos, en el sentido de casi procesalizado, hiperprocesalizado, ¿no? Que como hemos visto no es la idea del chip de la Junta. Entonces tiene que haber en esta solicitud una descripción clara y concisa, que me parece que es lo principal, ¿no? De la naturaleza y las circunstancias de la controversia, lo que se pide, muy importante, para esto a veces sí es importante la presencia de un abogado o la asesoría, la presentación de la posición de la parte, que para mí sería lo mismo que la descripción clara y concisa, cualquier sustento que son los medios probatorios. ¿No? Es importante la fecha que se presente porque es la fecha de inicio de la controversia para el cómputo de los plazos. Luego de formalizar esta petición, la otra parte tiene que responderla. 15 días. Igual esta contestación tiene que tener una presentación clara y concisa de la posición, ¿no? Cualquier sustento. Eso es algo obvio, ¿no? Lo regula la directiva, pero es algo obvio. Luego de esta contestación, ¿qué es lo que pasa? La Junta evalúa, ¿no? A ver el caso. Y dice, bueno, ¿es necesario llevar una audiencia? ¿Es necesario escuchar o no? La gran mayoría de veces, como le dije por mi experiencia, lo hace. Porque basta que una parte lo solicite y como generalmente se asesoran con algún abogado, el abogado quiere siempre hablar y solicita el uso de la palabra. Se lleva a cabo esta audiencia. Decíamos que no hay mayores limitaciones para la participación de expertos, peritos, etcétera, en la audiencia. Eso sí, tienen que llevarse en un plazo no mayor a 10 días contados a partir desde que se recibe la contestación. Muy importantes plazos cortos. Las fechas de común acuerdo, ¿no? Y si no se ponen de acuerdo, decide la Junta. La audiencia se celebra en presencia de todos los miembros de la Junta, representantes del centro,
si alguna vez falta un miembro de la Junta, se tendrá que decidir si se lleva a cabo o no. Decíamos que las decisiones que toma la Junta son tomadas por mayoría, en el caso de que la Junta sea un órgano colegiado, y que el voto dirimente es el voto del presidente. Se señala, y esto les decía que era muy similar a lo que señala la ley de arbitraje respecto del voto de los árbitros, que los adjudicadores tienen la obligación de votar, ¿no? Y si no lo hacen, se considera que se adhieren a la decisión tomada en mayoría o a la del presidente. Si hay un miembro que no está de acuerdo, puede hacer un informe separado, un voto discordante. ¿Qué debe tener esta decisión? Otra vez me parece que acá la directiva incluye una hiperregulación. En realidad debería tener la explicación, la motivación de la decisión y nada más. No es un laudo arbitral esto. Ni siquiera el laudo está tan regulado. Pero bueno, ¿qué dice la directiva? Tiene que tener un resumen de la controversia. Otro resumen de las disposiciones pertinentes. Una cronología de los hechos relevantes. No sé por qué esta cronología no podría estar dentro del resumen, pero bueno. Un resumen del procedimiento. Y esto a veces es un tema más de abogado, ¿no? Y tenemos que, no podemos perder de vista que la Junta es un ente técnico, que la presencia de abogados es en tanto y en cuanto estos conozcan de derecho de la construcción, de obra pública, pero que generalmente es para ingenieros o arquitectos. Una lista de documentos entregados, ¿no? Todo esto tiene que tener, desde mi punto de vista, demasiado regulado. Muchas cosas. Muy complicado, pero bueno. La Junta redacta la decisión de tal manera que sea ejecutable. Esto es importante, ¿no? No puede ser oscuro, no puede ser impreciso. Tiene que decidir en base a lo que se pide, pero tiene que decir, por ejemplo, la ampliación de plazo solicitada se aprueba por tantos días, por tanto monto de gastos generales, etc. No puede decir, por ejemplo, la Junta considera en función de la normativa que el pedido del contratista debería ser amparado, algo así, entonces medio que no se entiende. Hay a veces inclusive redacciones peores que las que yo les estoy señalando. La Junta tiene 15 días para notificar su decisión desde la última audiencia, o la única, pueden ser varias. Lo ideal es que no sean tantos, pero depende de la complejidad del caso. Y el centro tiene 3 días para notificar. Decíamos que era importante que las partes tienen que notificar al residente y supervisor, para que se enteren, porque la decisión es de obligatorio e inmediato cumplimiento. Decíamos que si una decisión se emite y se notifica fuera de los plazos establecidos, son ineficaces. Y que en caso suceda esto, las partes tienen 30 días para llevar la controversia a arbitraje. ¿Qué pasa si hay un error en la decisión? Si este error es tipográfico, de cálculo, parecido, la Junta lo puede corregir de oficio. O también las partes lo pueden solicitar. Esto es muy parecido al recurso a los recursos que hay contra el laudo, ¿no? Que hay recursos de rectificación, de aclaración, etcétera. Cuando presentan un pedido de este tipo, la Junta lo considera, le corre traslado a la otra parte para que ellos expresen conveniente. No son apelaciones, es lo más importante, es para corregir errores, para aclarar algo que no se entienda muy bien. Por favor, no cometan los mismos errores que se cometen con los laudos arbitrales de presentar un recurso tipo apelación, ¿no? Que esperan, y me ha pasado, lo he visto, por eso se los digo, ¿no? Que la parte a la cual no se le dio la razón, asesoradas a veces por un abogado que no conoce, que puede ser un excelente abogado, pero que no sabe lo que es una junta. Reitero, este procedimiento de la Junta no es un proceso arbitral, no es un proceso civil, no es un proceso judicial,
Yo he tenido casos donde el abogado argumentaba según el Código Procesal Civil, ¿no? Y a veces los adjudicadores no le decían nada. El señor sacaba el Código Procesal Civil y argumentaba, y la Constitución, y el fallo del Tribunal X. Esto no es así, esto es algo técnico, muy flexible. Lo que importa, otra vez, reiterando, es que la controversia se resuelva rápido, para que la obra no se atrase, porque lo importante para la Junta es que la obra se realice en el plazo. Por eso, como les dije en la clase anterior, es una herramienta de gestión del contrato. Te sirve para que el contrato se ejecute en el plazo, no se atrase, no sea como en los arbitrajes que mal llevados, hiperprocesalizados por gente que no sabe, porque es la verdad, gente que no sabe, que piensa que el arbitraje es el poder judicial, ¿no? Y se agarran de algunos fallos mal interpretados, como por ejemplo el fallo Cantuarias que dice que el arbitraje es jurisdicción, entonces piensan, como es jurisdicción es igual al proceso civil, judicial. Entonces todo le aplica. Por eso que los arbitrajes que deberían ser expeditivos ahora se están demorando tanto. Y está pasando, o está intentando, pasar lo mismo con la JRD. En mi experiencia he visto pedido de nulidad de la decisión tal de la Junta. Pedido de nulidad. No existe eso. Código Procesal Civil. Es peor. Entonces, otra vez, la Junta de Resolución de Disputas es técnico. Y por favor, los abogados que participemos en esto tenemos que saberlo. Nos cuesta, a mí me cuesta, cuando estoy en una audiencia como adjudicador o cuando estoy en una audiencia como representante o como abogado de las partes, hacerlo así. Pero hay que aprender y por eso este curso es tan importante. Otra vez, las decisiones de la Junta son de obligatorio cumplimiento. ¿Se puede llevar a arbitraje la decisión? En realidad la decisión no. Lo que se lleva a arbitraje es la controversia. Esto es muy importante que lo sepan. El tribunal arbitral no es una segunda instancia. El arbitraje no es una segunda instancia de la Junta. No. La Junta emite su decisión. Una de las partes no está de acuerdo, informa. ¿Sabes qué? No estoy de acuerdo, lo voy a llevar a arbitraje al final. Perfecto. El tribunal arbitral o el árbitro único que se constituya para este arbitraje no es que va a revisar la decisión de la Junta y va a decir se deja sin efecto la decisión de la Junta o se revoque o nulo. No. Si el tema, por ejemplo, era una ampliación de plazo o la aplicación de una penalidad, el tribunal arbitral tendrá que analizar la ampliación de plazo o la penalidad, pero no la decisión de la Junta. Eso es muy importante. Muy importante. No sé si tienen, con esto estaríamos culminando esta parte del repaso. No sé si tienen alguna duda o pregunta. Se les invita a todos nuestros participantes a que en caso tengan alguna pregunta puedan realizarla en el chat de este Meet o también puedan levantar la mano para que se les pueda activar el micrófono para que puedan realizar su pregunta. Esperemos un momento, doctor. Doctora, no se visualiza ninguna pregunta en el chat, tampoco Correcto. alguna mano levantada. Correcto, Lu, gracias. Bueno, me parece entonces que lo tienen más o menos claro, todo lo que se vio en la clase anterior. En este sentido, al igual que hicimos en la clase anterior, le vamos a plantear esta pequeña pruebita. No tiene nota, no hay mayor relevancia en si se equivocan o no las respuestas. Simplemente es para saber si se está entendiendo correctamente o para despejar algunas dudas. Entonces, tienen 10 minutos y luego de esto vamos a empezar a conversar al respecto. Voy a escoger a alguno de los participantes para que me digan sus respuestas. Las pueden escribir por el chat también lo que quieran, las pueden hablar. Son 3 preguntas, tenemos 10 minutos. Las preguntas son, ¿cómo se inicia una controversia entre la Junta?
si las decisiones de la Junta son vinculantes y si las decisiones de la Junta son revisables en el arbitraje. Estas pequeñas tres preguntas te las dejo durante 10 minutos. Tengo yo las 6:36, así que a las 6:45, 46, estaremos regresando para conversar sobre estas preguntas. Luz, todavía no hay que separarnos en grupos, eso es al final. Me están llegando invitaciones para separar en grupos, todavía eso no, entonces en esta prueba es sin grupos. Perdón, doctor, está bien.
A ver, vamos a ir viendo. Creo que en el chat hay algunos que han ido respondiendo. A ver, Sí, doctor, hay respuestas. correcto. A ver, Fanny Paucar nos dice que la controversia se inicia con el acuerdo mutuo de las partes. Las partes pueden hacer el inicio en cualquier momento que se requiera. En realidad, la controversia se inicia con la presentación de la solicitud ante el centro. Ojo que estamos hablando de la controversia, no del inicio de funciones de la Junta, sino de cómo ya instalada, ya iniciada, ya en labores la Junta, si una de las partes quiere presentar una controversia. Fanny también nos dice que las decisiones de la Junta son vinculantes, eso es correcto. Y si son revisables en el arbitraje, acá hay un error. Y acá me permito, es un error muy común que viene de nuestra deformación de abogado. Cosa juzgada, esos conceptos son de los abogados, ¿no? La decisión, como les decía, en sí no es revisable. El arbitraje no va a revisar la decisión. El arbitraje no te va a decir si la decisión de la Junta es nula, eficaz, ineficaz, no. La decisión de la Junta la emite y ahí está, de obligatorio cumplimiento. La parte que no está de acuerdo dice, bueno, me reservo el derecho de al final pedir el arbitraje. Y como les digo, el arbitraje lo que va a hacer es se va a pronunciar sobre la controversia, pero no sobre la decisión. Entonces, para ser muy preciso, la decisión en realidad no es revisable en el arbitraje. Lo que pasa es que la controversia, el tema sobre el cual decidió la Junta, sí puede ser sometido a un arbitraje. Eso sí. Yo sé que quizás para los efectos podría considerarse que sí, bueno, el arbitraje va a dejar sin efecto la decisión de la Junta, pero, y ahí es muy importante ser preciso, el arbitraje no se va a pronunciar sobre la decisión, el contenido de la decisión. El arbitraje no va a decir la decisión es nula o la decisión se confirma. No es una apelación. Y en ese sentido no se pueden revisar las decisiones. Me preguntarán entonces, ¿las decisiones tienen calidad de cosa juzgada? Yo particularmente rechazo el poner categorías del derecho en un procedimiento eminentemente técnico. Prefiero decir que la decisión de la Junta es vinculante y de obligatorio cumplimiento. Sí. Fernando Moisés García Donaire dice, la controversia se inicia solicitud de una de las partes. Perfecto. Es vinculante y de obligatorio cumplimiento. Pero, sí, correcto. Es muy preciso lo que dice Fernando García. No sé si hay alguien más que tenga algo que decir sobre estas preguntas, si tiene alguna duda, tiene alguna aclaración. En realidad, me parece que lo más importante de la primera clase, que en realidad todo esto es de la primera clase, todavía no hemos entrado a los temas de esta segunda clase, son estas cosas, ¿no? En primer lugar, la naturaleza de la Junta. Otra vez, la Junta no es un arbitraje, la Junta no es un proceso civil, entonces no hay cosa juzgada, no hay nulidad, no hay pretensión subordinada, no hay pretensión alternativa, no hay esas cosas, ¿no? Si bien es cierto, uno puede pensar, porque son procesos y hay garantías que tienen que regir, que todo se asimila, pero en realidad cometemos un error al tratar de asimilar categorías de un proceso civil o incluso arbitral a la Junta. La Junta, en realidad, su razón de ser no es resolver controversias, sino prevenirlas. Lamentablemente, si no cambiamos el chip,
la Junta va a tener que hacer su otra función, que es resolver controversias. Pero una Junta que tiene más controversias, que por ejemplo, pedidos de opiniones consultivas, es una Junta que no está caminando bien. Y no te digo por culpa de la misma Junta, sino por culpa de las partes, muchas veces. Y es que los dispute boards en el mundo tienen tanto éxito porque en principio se manejaban en el ámbito privado, en el cual lo que buscaban siempre es que la obra se realice en el plazo. ¿Por qué? Porque en los contratos de construcción modernos, y ustedes seguramente habrán escuchado hablar del BIM, del PMO, de todas esas cosas, contratos NECFID, el culminar la obra en el plazo o inclusive antes, tiene incentivos positivos. O sea, al contratista que acaba antes de plazo, al contratista que tiene mejores rendimientos, recibe un incentivo, lo cual no ocurre acá lamentablemente con la normativa de contrataciones con el Estado. Más bien hay incentivos para hacer todo lo contrario, pedir suspensiones, ampliaciones de plazo, adicionales, mandarse con un precio menor para luego recuperar con los adicionales, etcétera, etcétera. Prácticas que muchos ya deben conocer. Ese enfoque adversarial, ¿no?, del que le hablaba la primera clase. Contratista versus entidad y a veces versus supervisor metido en el medio. Entonces, cada quien quiere jalar agua para su molino. Eso en una junta no tiene cabida, porque le repito, la junta lo que busca es prevenir controversias y en caso de, bueno, ya no se pueda prevenir y surja, solucionarla rápidamente. Y esa solución rápida no quiere decir que sea arbitraria. Sí hay garantías, como hemos visto al principio, plazos son iguales para ambas partes, etc. Lo que no podemos hacer, y les reitero, por experiencia propia, he vivido, es también tratar de procesalizar el procedimiento de solución de controversia de la Junta, como se ha hecho con el arbitraje, lamentablemente. Entonces, si introducimos categorías como nulidades y otras cosas que atraen a algunos abogados de las instituciones del Código Procesal Civil, vamos a convertir a esto en otro procedimiento anquilosado, como lamentablemente en muchos casos se ha convertido el arbitraje. Entonces, las decisiones de la Junta son totalmente vinculantes, se cumplen al momento. ¿Pero por qué si después las puedo llevar a arbitraje? Porque lo que busca la Junta otra vez es que la obra no se pare, que la controversia surja, se resuelva y con eso se siga avanzando. Ya después en un arbitraje, al final, si es que alguna de las partes no está de acuerdo, los árbitros verán pues ya ex post si por ejemplo correspondía o no que se le otorgue la ampliación de plazo, o si correspondía o no que se le aplique una penalidad. Entonces, también debemos evitar ver a la Junta como si un paso previo al arbitraje, ¿no? Como en muchos casos se veía la conciliación. Es un mecanismo que también está establecido en la normativa, pero no se usa. O se usa simplemente como un paso previo al arbitraje. Es muy importante de esta primera clase conocer la respuesta a estas tres preguntas y vincularlas con el hecho de que la Junta de Resolución de Disputas solo va a ser eficiente en un ámbito colaborativo, donde las partes tengan como fin principal que la obra se realice en el plazo establecido y de manera correcta. Y en el caso de la normativa de contratación pública, esto tiene todavía un horizonte más alto, porque la obra que se realice va a satisfacer una necesidad pública. Entonces tengo más incentivo todavía para colaborar en que la Junta haga bien su trabajo y no ponerle piedras en el camino, como vamos a ver en esta segunda parte, donde vamos a entrar a ver también un par de casitos simples y tratar de solucionarlos, tratar de pensar sobre todo.
Pero no olviden esta lógica y por favor traten de separar los conceptos previamente que tengan sobre arbitraje, sobre proceso civil, porque les repito, la Junta tiene otra idea. Por eso que a mí me gusta siempre, reitero, definir a la Junta o aproximarla, no tanto como un mecanismo de solución de controversias, sino como una herramienta de gestión del contrato. Una herramienta que te va a permitir que la obra se haga en el plazo establecido, o que por lo menos no se extienda mucho más, no se paralice. Dicho esto, a ver, vamos a ver qué tiene una... Hay una pregunta, doctor, en el chat. Sí, Vladimir Jiménez nos dice, ¿qué sucede si una de las partes no está de acuerdo con la decisión de la Junta? Bueno, puede pasar, y ya lo hemos dicho, esta parte tiene que manifestar su desacuerdo, es decir, bueno, no estoy de acuerdo, eso no lo exime a cumplirla, está obligado a cumplirla. Bueno, la parte dice, yo no estoy de acuerdo, y luego cuando termine la obra voy a solicitar el arbitraje. Por ejemplo, la Junta decidió no otorgarme la ampliación de plazo, o yo pedí una ampliación de 100 días y la Junta me dijo 50 días. Entonces yo no estoy de acuerdo, pero eso no significa que no voy a paralizar, no voy a seguir ejecutando, nada. Yo no estoy de acuerdo, cuando acabe la ejecución de la obra, voy a presentar mi solicitud de arbitraje para que un tribunal arbitral vea si efectivamente me corresponden 50 días o los 100 días que solicité. Mientras tanto, tiene que seguir ejecutando la obra. Eso es lo que pasa si una de las partes no está de acuerdo. Ahora, si se abandona la obra, no quiere ejecutar, bueno, le está dando un instrumento a la otra parte para que resuelva el contrato. Así de simple. No sé si hay otra pregunta, otra duda. No, doctora, no se evidencia ninguna pregunta en el chat. Tampoco han levantado la mano para poder solicitar participar. Correcto. Entonces, vamos a iniciar propiamente los temas del día de hoy. Las funciones y responsabilidades en la Junta, manejo de pruebas y documentación en la Junta, ética y confidencialidad en la Junta y los desafíos comunes en la actuación. Y luego vamos a ver unos casitos. Como les digo, todos estos temas están en la directiva. Por eso les reitero, lo importante no es aprenderse de memoria los plazos, sino entender la lógica. Yo creo que ya más o menos estamos por esa hora. Están en la directiva, están en la lectura que les envíe también, que desarrolle un poco la directiva. Hay algunas disposiciones que están en la ley de contrataciones. Como les dije, en la ley a partir del artículo 45.3 y en el reglamento a partir del artículo 243 en adelante. No los proyecto, no los pongo ahorita porque me parece innecesario. Lo voy a aburrir, ustedes la pueden leer. Las funciones y responsabilidades de la Junta. Otro concepto vinculado con lo que hablábamos hace un momento, la Junta desarrolla sus actividades según la necesidad de la obra y con flexibilidad. La Junta tiene que manejarse, no puede tener un procedimiento estructurado, no, flexible. Hay plazos, sí, claro, pero pueden modificarse, pueden ampliar según las circunstancias, todas las vicisitudes que pueden pasar durante la ejecución de una obra. Y los que ven temas de obras sabrán que la ejecución de una obra es un evento extremadamente riesgoso y cambiante. Uno puede programar hacer algo de un modo y la realidad te golpea de otro, ¿no? Eso se sabe. La Junta debe actuar de la forma más eficiente, ¿no? Invitando en forma proactiva a las partes, ¿no? A no poner trabas, ¿no? Porque lo que se tiene que privilegiar es la solución de controversias de la forma oportuna y lo menos onerosa posible. De esto le hablaba en la clase anterior. Habilidades blandas.
Un buen adjudicador, una buena junta, tiene que lograr convencer a las partes de esto, de lo que lo vengo diciendo hace tiempo. Enfoque colaborativo. Una buena junta, un buen adjudicador, tiene que lograr que ambas partes, todos los involucrados en general, cambien su chip en su mente y todos se enfoquen a lograr que la obra se haga en el plazo establecido o que no se extienda mucho más de ese. Eso tiene que lograr la Junta. Y para esto lo importante son habilidades blandas. Yo les recomiendo a las personas que quieran convertirse en adjudicadores que estudien estos temas de las habilidades blandas, que se metan a un taller, porque ahí es muy importante, muy importante. Yo he vivido experiencias en las cuales árbitros que conocen mucho de derecho de la construcción, de obra pública, luego se convirtieron en adjudicadores. Pero a veces la posición de árbitro es una posición que no te permite o que te da cierta prerrogativa que te pone un poco por encima de la situación. Y cuando tú vas a obra y te entrevistas con las personas que están ahí, muchas veces no les gusta. No les gusta que venga un tercero a ordenarte, a cuestionarte, a requerirte información, datos, y se cierran. Entonces la junta no va a caminar. Entonces el adjudicador lo que tiene que tener es habilidades blandas, saber cómo llegar. Muy importante. Por eso se dice que la junta debe usar todas sus habilidades profesionales y personales. Ahí están las habilidades blandas. Para prevenir, sobre todo. Ojo, métanse también eso en la cabeza. Lo más importante de la junta es prevenir controversias y privilegiar el desarrollo del proyecto. Esta es la principal función de la junta. Y luego, si falla esto y surge una controversia, su otra función es resolverla lo más pronto posible. Esta es otra parte importantísima que les vine hablando de la clase anterior. Es la llamada función consultiva. ¿Qué pasa? Durante las visitas o reuniones, la junta puede percibir que hay un potencial problema. Obviamente, si la junta lo percibe, las partes también lo conocen. El supervisor también lo está oliendo, lo está viendo, lo está previendo. Entonces, antes de que la situación escale y se convierta en una controversia, las partes pueden decir, oye, ¿y por qué no le preguntamos a la Junta qué opina? Y la Junta va a emitir una opinión. Esta opinión, a diferencia de la decisión, sí no es vinculante, es una simple opinión, una recomendación. Y es por eso que a veces las partes no la utilizan y se pierden. Porque es importante tener a veces la opinión de un tercero, imparcial, independiente, experto. Entonces, de repente la opinión de ese tercero le sirve y se puede prevenir una controversia. Hasta donde alcanza mi conocimiento en los datos de las juntas que vienen funcionando, no se está utilizando mucho esta función. Por eso que yo les digo, si ustedes llegan a participar en una junta, como alguna de las partes, asesorándola o como adjudicador, promuevan el uso de esta función consultiva para prevenir controversias. Muy importante, muy importante. Que no sea la Junta solamente la que resuelva la controversia, que les alcance también su opinión antes de que la controversia suceda, justamente para evitar que ésta se produzca. Si bien es cierto, en esta función consultiva las opiniones que da la Junta no son vinculantes, ¿no? Y después inclusive las puede cambiar.
como le digo, es una herramienta que las partes pueden usar. Y cualquier herramienta que tengan a su disposición las partes para evitar que la obra se paralice o se extienda demasiado es importante. ¿Qué pasa? Y lo que preguntaban, ¿no? Un compañero. Si alguna de las partes se rehúsa o se abstiene de participar en el procedimiento de la Junta, o en cualquier etapa, en la opinión constructiva, en la controversia, visita, bueno, eso no impide que la Junta siga trabajando. La Junta continúa con el mismo procedimiento, no obstante la renuencia de dicha parte. Ahora, si sucede esto, significa que realmente la Junta está fracasando. Hay algo que no está haciendo bien, no está llegando como debe de llegar a las partes. Y también hay que revisar eso. Hay que tener, no hemos tenido nosotros, creo que en la primera clase ustedes hablaron un poco del perfil de la adjudicadora. Es muy importante saber también a quién se elige. Al igual que en los árbitros, no es mi amigo, no es el que yo conozco, no. Es alguien que tiene que saber. Como ya estamos viendo, no solo tiene que saber de obras, tiene que saber y tiene que tener estas habilidades blandas, por ejemplo. Tiene que ser una persona que no sea cerrada. Tiene que ser una persona que conozca, pero que pueda resolver en el momento. Tiene que ser alguien, como le dije, que tenga las ganas, el ímpetu, la energía de poder viajar a donde tenga que viajar, las veces que tenga que viajar, quedarse las horas que tenga que quedarse, ¿no? Y hacer todo lo que tenga que hacer para convencer. Hay muchísimos casos que yo he escuchado en los cuales los adjudicadores han tenido, pues, que hasta la vestimenta. A veces los abogados estamos acostumbrados a estar de saco y corbata. A veces hasta eso puede crear una barrera, que ustedes no lo crean. Entonces es importante escoger bien a los miembros de la Junta y saber también que si alguna de las partes, a pesar de todos los esfuerzos, se rehúsa a participar, el procedimiento va a continuar. Y como les dije anteriormente, lo único que está haciendo, además de privarse de plasmar sus argumentos, es, le está dando un instrumento a la otra parte para que resuelva el contrato. Ah, bueno, pues se duplicó. ¿Cómo se manejan las pruebas en la documentación de la Junta? Bueno, esto es algo bastante procesal, la verdad. Esta es una de las cosas que yo pienso que no deberían estar reguladas, debería ser abierto. Pero que bueno, la regulación justamente establece eso, ¿no? La Junta está facultada para adoptar todas las medidas que resulten necesarias para cumplir con su función, ¿no? Se encuentra facultada para convocar reuniones, visitar la obra, realizar audiencias, requerir medios probatorios, decidir sobre las cuestiones relativas al procedimiento, citar e interrogar a las partes, sus representantes, testigos, expertos, peritos, que considere pertinente. Y acá me acuerdo de una pregunta, una situación que describió un compañero, donde decía, bueno, acá el supervisor recomendó que no participen determinados expertos, y la Junta le hizo caso. No. La Junta tiene la facultad para escuchar a quien sea, testigo, experto, perito. Acá no hay ninguna limitación que si fue ofrecido como personal clave o no fue ofrecido. Aquí está, la directiva lo establece. Y así tú lo estableciera, es obvio que en el ejercicio de su facultad de resolver controversia, tiene todas estas facultades. Entonces, si nosotros estamos participando en una junta, como parte, no podemos oponernos, pues, no podemos sacar tachas contra los medios probatorios, ¿no? No podemos sacar, nos oponemos a que participe tal perito porque no fue parte del personal clave ofrecido. Por favor, esas son cosas que no se aplican acá, ¿no? Y la Junta, si estamos como juzgadores, ante un pedido como eso, lo que tenemos que hacer es rechazarlo y decirle, señor, usted está en una junta, no está en un proceso judicial, ningún arbitraje.
Nosotros tenemos la facultad amplia respecto de los medios probatorios y documentos. Por favor, a veces toca hacer docencia como adjudicado. Todas las audiencias y reuniones se graban, queda constancia. En audio, video, bueno, ahora es muy poco probable que sea solo en audio, casi todos son video. Pero esto es así. Entonces, por favor, importantísimo. Y disculpen que sea redundante, pero cambiemos el chip. No olvidar, la Junta no es un arbitraje, la Junta no es un proceso civil. No traigamos categorías de esos procesos a la Junta. No malogremos este mecanismo que es tan importante, tan bueno. No hagamos lo que hicimos con el arbitraje. El arbitraje se hiperprocesalizó, se convirtió prácticamente en un proceso judicial privado, ¿no? Con todas las cosas que uno ve, los pedidos absurdos, interpretaciones de ciertos jueces también, que piensan que ellos, por obra del Estado y de ellos es que existe el arbitraje. El arbitraje existe desde mucho antes. Y la Junta también existe desde mucho antes. Desde que se construyen cosas y que hay problemas en la construcción, como sabemos, es una actividad muy, muy riesgosa. Siempre han habido problemas. Construir algo no es simple. Por más buenos ingenieros que sean, siempre van a haber problemas. Eso siempre va a haber mecanismos para solucionarlo. La Junta es un mecanismo súper eficiente. Inclusive en el Perú, en el cual una parte es el Estado y otra es el privado, y estoy hablando de la normativa de contrataciones, según lo que he conversado con los expertos y había pocos datos y todavía no estaban actualizados, se están cumpliendo las decisiones de la Junta y son poquísimas las que se están llevando a arbitraje. Creo que, al menos hasta el 2022, creo, de todas las juntas que habían, no llegaban ni al 5% las decisiones que se habían llevado a arbitraje. Para que vean que cuando quieren, no funciona. ¿Hasta aquí tiene alguien alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda de alguien? Doctor, sí, hay una pregunta hecha por Fernando Moisés García Donaire. Le leo la pregunta, doctor. ¿Una de las partes debe esperar obligatoriamente el término de obra para llevar la controversia a arbitraje o pueden hacerlo dentro del plazo de ejecución? Sí, a ver, Fernando, efectivamente. La parte que está en desacuerdo tiene que esperar hasta el final. Y eso también es algo positivo porque te ordena, ¿no? Porque ya no tienes 3 arbitrajes al mismo tiempo. Bueno, aunque en realidad la ley dice que se deberían acumular, pero la realidad es que a veces tienes 3 arbitrajes mientras estás ejecutando la obra y no sabes si seguir o no seguir, parar o no parar. En el caso de la Junta tienes que esperar hasta el final. Así es. La parte que está en desacuerdo tiene que dejar constancia que está en desacuerdo y presenta su arbitraje al final. Así es. No sé si alguien tiene otra duda más. No, doctor, en el chat aún todavía no se evidencia otra pregunta. Tampoco nadie ha levantado la mano para... Correcto, gracias. Vamos a hablar entonces ahora sobre la ética, ¿no? La ética y la confidencialidad en la Junta. También es importante. Los miembros de la Junta, los llamados adjudicadores, tienen que ser, pues, obviamente, independientes e imparciales. Independiente significa que tengan completa ajenidad, o sea, distancia, separación, respecto de la controversia, e imparcialidad se refiere a que tengan esta misma ajenidad respecto de las partes, ¿no? Y acá la directiva también les agrega buena fe y probidad, obviamente, me parece que redunda. Independencia e imparcialidad es lo básico. La Junta establece, pero
y es bien clara y precisa, obligaciones en el marco de la ética que tienen que cumplir los adjudicadores. Se las voy a pasar a describir. El adjudicador no debe tener interés financiero, económico, de otro tipo, con relación a la entidad, el contratista o el supervisor, ¿no? Esto es con las partes, esto es imparcialidad. Ni ningún interés financiero o económico relativo al contrato de obra, esto es independencia, salvo por el pago que le corresponde. Muy importante, si se van a desempeñar como adjudicadores, tener en cuenta todos estos temas. Tienen que tener un orden de los contratos que hayan llevado, las asesorías que tengan, todo, y declararlas. Yo, por ejemplo, me desempeño como árbitro adjudicador. Yo tengo una persona encargada en mi estudio que tengo un cuadro Excel enorme donde tengo todos los arbitrajes, todas las juntas. Los arbitrajes donde participo como árbitro, los arbitrajes donde estoy como abogado, las juntas donde estoy como adjudicador y las juntas que estoy como abogado. Cualquier hecho que involucre a las partes o al contrato tiene que poder dilucidarse de ese cuadro para ser declarado. Es un trabajo arduo, pero tiene que hacerse. Y si ustedes quieren participar como adjudicadores, tienen que tener ese orden. El adjudicador no puede haber sido contratado previamente por la entidad, el contratista o el supervisor, ¿no? Y si lo fue, tiene que darlo a conocer por escrito, antes de firmar el contrato tripartito. La regla acá es que todo se informa. Hace 5 años me contrató, lo informo. Hace 3 años participé en un proceso de selección en consorcio con el supervisor, tengo que decirlo, ¿no? Hace 1 año elaboré un informe para la entidad, tengo que decirlo. El adjudicador está obligado a informar por escrito a la entidad, al contratista y a los otros miembros de la Junta, antes de celebrar el contrato tripartito, obvio, esa es la oportunidad, antes, cualquier relación con la entidad, contratista, supervisor, miembros de la Junta, funcionarios, etc. Cualquier circunstancia. La regla acá es, así les parezca absurdo, tienen que decirlo, tienen que manifestar. Porque si no, pueden ser recusados y apartados. En lo que dura el contrato tripartito, o sea, en lo que dura mi función como adjudicador, no puedo ser empleado ni tener ningún tipo de vínculo, ¿no?, directo o indirecto en subordinación, como consultor o de otra forma, con la entidad, el contratista o el supervisor. Salvo que cuente con autorización expresa y por escrito de la entidad, el contratista y los demás miembros. Que es muy complicado, ¿no? Si yo soy contratista y veo que un medio de la Junta trabaja para la entidad, muy poco probable que diga, no, no pasa nada, está bien, ¿no? Obviamente que va a haber un conflicto de intereses. Entonces, no le va a dar la autorización. Pero tiene que exponerse. Todos estos tipos de relaciones, reitero, los que quieren desempeñarse como adjudicador, tener un orden de sus contratos es fundamental. Y los que están trabajando como asesores o son partes, tienen que revisar el perfil del adjudicador, ver si el adjudicador lo vio. Señor, usted trabajó para el contratista. Ah, sí, pero fue una obra hace 5 años y la obra no se realizó. Igual tuvo que declararlo. Por favor, usted no puede ser adjudicador acá. Y lo obligan a renunciar. Entonces, fundamental. Para los que quieren ser adjudicadores, tener un orden de todos sus contratos, relaciones, vínculos. Y para las partes, examinar con detenimiento cualquier vinculación o falta de independencia e imparcialidad que pueda tener los adjudicadores. Inclusive se les prohíbe entrar en negociaciones o procesos de selección. No solo tener contrato,
Yo soy adjudicador, estoy desempeñándome como adjudicador, no sé, en una municipalidad X, y la municipalidad X está sacando un proceso de selección para obtener un supervisor de otra obra distinta. Y yo no me puedo presentar, ni siquiera me puedo presentar, porque lo dice la directiva. Abstenerse de entrar en negociaciones o procesos de selección para trabajar o prestar servicios a los mismos, o sea, a la entidad contratista de supervisión. Ojo con estas prohibiciones, están en la directiva, las he copiado casi textualmente. Revísenlas, tengan en cuenta. Los que se quieren desempeñar como adjudicadores y los que están como asesores. El adjudicador debe garantizar que será imparcial e independiente. Debe comunicar sin demora cualquier circunstancia que afecte su independencia e imparcialidad. Por ejemplo, adjudicador es casado y su esposa va a entrar a trabajar a la entidad. Tengo que comunicarlo. Por ejemplo, el adjudicador además trabaja para una empresa constructora o para una empresa consultora, mejor dicho, y esa empresa consultora se ha consorciado para trabajar como supervisora o para presentarse en un proceso de selección como supervisores de un proceso convocado por la entidad. Tiene que avisarlo. El adjudicador no puede asesorar a la entidad, al contratista, a personales de la entidad o del contratista, ¿no? Con relación al contrato de obra, salvo conformidad con las disposiciones, o sea, que se le autorice. Es muy claro esto. Tiene muchas aristas. Cualquier cosa, hasta lo que creamos ridículo, hay que informarlo. El adjudicador tiene que garantizar, y esto es importantísimo, que se debe tener disponibilidad para cumplir con sus obligaciones como miembro de la Junta, que se familiarizará con el contrato, con el avance de la obra, el estudio de los documentos. Esto es para los adjudicadores que quieren tener, pues, 10 contratos. No se puede. Ya la otra vez les hablé un poco, no se puede. Si tienes que visitar uno mensual y tienes que tener reuniones, no puedes tener pues 15 JRDs, no puedes. Yo sé que a muchos les interesará, pagan muy bien en algunas, viajan, tienen todo pagado, a algunos les debe gustar también, además de ser la función de adjudicador, que es muy satisfactoria. Pero no puedes pues tener 15 JRDs, ¿no? Así como los árbitros. No pueden ver, yo conozco árbitros que han llegado a tener 150 arbitrajes abiertos al mismo tiempo. Imposible, pues, hacer. Así tengas el mejor equipo del mundo. Les digo, yo tengo un equipo de 5 personas y no puedo, y con 30 arbitrajes y 3 juntas y 2 juntas, estoy en el limbo y tengo a veces que rechazar arbitrajes o tengo que ir terminándolos, ¿no? Y juntas he tenido que decir, por eso me confundí en el número. 2, ¿sabes qué? No, tengo 2 ya. No puedo. Si no, no puedo cumplir con esta obligación. Obviamente el adjudicador pues, no puede solicitar plata, dinero, especies a las partes. Eso es obvio, obvio. Eso es una cuestión de sentido común. Respecto de la confidencialidad, uno como miembro de la Junta tiene pues acceso a cierta información, ¿no? Y esta no puede ser revelada, ¿no? Salvo que las partes me lo autoricen por escrito, me lo pida el OCE, o un juez, o un arbitraje. Esto se extiende también a los trabajadores del centro o miembros de la junta, ¿no? El equipo de trabajo, porque a veces uno como adjudicador, yo generalmente viajo con un asistente, también tiene este deber, no debe hablar, y eso está muy claro, siempre le digo, tú acá no has escuchado, no has visto nada, no te, solamente tu labor es apoyar. Finalmente, ya veo que por el tiempo ya nos va a tocar el tema de los casos. Vamos a cerrar con los desafíos comunes en la actuación de la Junta.
Yo he identificado estos problemas, pero en realidad se puede resumir en dos. Y por eso que les reitero mis felicitaciones a todos los que están participando de este curso, a ACNAC, al Colegio de Abogados de Puno, al Colegio de Ingenieros, porque están haciendo esta labor de docencia que es importantísima pues, para que la Junta. Y no es simplemente para decir que la Junta funcione. Si la Junta funciona, las obras se van a hacer en tiempo y plazo y la satisfacción del interés público detrás de esas obras se va a cumplir. O sea, no es cualquier cosa. No es simplemente ganar plata. Está bien ganar plata, pero lo reitero, no es cualquier cosa, hay una función pública. Hay una necesidad pública que satisfacer, ¿no? Ahora con lo que había del niño, si se hubieran hecho las cosas a tiempo, qué distinta sería la realidad. Ahora que empiece el colegio, podrán ver en los noticieros los colegios que están en la peor situación. ¿Por qué no se hizo a tiempo? No, está paralizada la obra. ¿Qué es esto? Pues? La Junta va a ayudar a que no haya tantas estas cosas. Entonces los niños van a poder estudiar en colegios decentes. No vamos a tener que estar viendo todos los años inundaciones y lo mismo y lo mismo. ¿Cómo es posible todos los años se inunde Piura, por ejemplo, y que siempre y nadie haga una obra para eso? O si se hace mal, o si se hace, no se acaba. Falta de colaboración es otro desafío común. Ambas partes deben colaborar. Pueden tener posiciones distintas, eso significa que no pueden colaborar. Por ejemplo, aceptando la decisión, sí, bueno, la acepto, después la veré en arbitraje, pero la acepto. Participando activamente, dándole la información que te requiere la Junta, pidiendo opiniones consultivas, no metiendo instituciones extrañas en las audiencias, no hiperprocesalizando todo. Cambio del esquema adversarial, esquema colaborativo importantísimo. Otra vez, tener conciencia de que la Junta no solamente es bueno, como vamos a pelearnos a ver quién tiene más fuerza, quién es mejor, qué abogado es mejor, qué ingeniero es mejor. No. Ya les he dicho y les reitero. Ambas partes deben colaborar que la obra sea realizada en el plazo o que no se extienda más allá, porque hay una función pública. Y esto reitera una necesidad de cambio de mentalidad. Eso a veces es cultural. Y acá ya entran otros factores. Pero todo esto es necesario para que la Junta funcione de manera eficiente y no se convierta en un mini arbitraje o en una conciliación que es simplemente un estado previo al arbitraje. No, no se convierta en eso. Todo esto son nuestros desafíos. Por eso les reitero mis felicitaciones a todas las personas que están un sábado en la noche estudiando y aprendiendo. Ahora vamos a trabajar un par de casos. No sin antes quisiera saber si no tienen alguna pregunta. Antes de empezar con los casos. Esperemos un momento, doctor, a ver si es que quizás alguien pueda escribir su pregunta. Se invita a todos los participantes a que puedan realizar sus preguntas escribiéndolas en el chat de esta reunión Meet o levantando la mano para que les otorguemos el uso de la palabra. Creo que no hay ninguna pregunta, ¿no? Entonces, En este momento no hay ninguna pregunta. vamos a pasar también por una cuestión de tiempo, porque son 7:30, a los casos prácticos que se les está dejando. A ver, Juan y Pau. Las partes pueden resolver el contrato, sí, efectivamente. El tripartito, sí. Si consideran que no se ha cumplido alguna de las funciones ahí, hay unas cláusulas de obligaciones, eso depende de cada contrato que se suscriba, sí, pueden resolverlo.
¿Cómo se garantiza el pago de la junta? Bueno, ambas partes tienen que pagar en partes, ¿no? Partes iguales. ¿Qué pasa si una de las partes no paga? Que es más o menos, entiendo el tenor de tu pregunta, y la otra está facultada a pagar. ¿Qué pasa si no se paga? La junta suspende, deja de funcionar. Ahora, ¿qué pasa si una de las partes no cumple con su función de pago, como le vengo diciendo anteriormente? Le está dando un instrumento a la otra parte para que resuelva el contrato. O sea, pagar a la junta es una obligación y el no hacerlo, lo que estás haciendo es evitar que la obra se ejecute como debe ser ejecutada, con una junta que apoye, y eso es una obligación. Se puede llegar a resolver el contrato por eso. Lo usual es que la otra parte asuma y luego al final, cuando se haga una liquidación, se le permita que recupere ese pago que asumió en defecto de la otra parte, más o menos como en el arbitraje. No sé si alguien tiene alguna otra duda. Correcto. A ver, les voy a explicar un poco entonces. Son dos casos. Es básicamente para pensar. Les reitero, no hay respuesta correcta, no hay respuesta incorrecta. Los vamos a trabajar en grupos. He visto, todavía les pido por favor no volver a los grupos, pero he visto que somos 27. Bueno, entiendo que me incluye a mí y a los operadores. Entonces vamos a pensar que somos 25. Podría ser 5 grupos de 5 personas cada uno. Y si por ahí hay alguien más, bueno, habrá grupos que tengan 6. La idea de dividirlos es para que trabajen juntos y traten de responder estos casos y pensarlos sobre todo, ¿no? Y discutir al respecto. Y luego regresaremos y conversaremos y con eso ya finalizará el curso. Entonces, el primer caso. Un contratista firma un contrato. Todo esto, por si acaso, es bajo la normativa de contrataciones con el Estado. Un contratista firma un contrato llave en mano. Para los que no sepan lo que es un contrato llave en mano, es un contrato que tiene prestaciones de elaboración del expediente técnico y prestaciones de ejecución de obra. Entonces, un contratista firma un contrato llave en mano con una entidad pública, la cual le exige conformar la JRD al inicio de sus actividades. A lo cual el contratista se niega debido a que señala que esta, o sea, la JRD, recién debe constituirse cuando se inicien las actividades de ejecución de la obra. ¿Correcto? A veces lo repito. Un contratista firma un contrato llave en mano con una entidad pública, la cual le exige conformar la JRD al inicio de sus actividades. Cuando digo al inicio de sus actividades me refiero cuando empieza a elaborar el expediente técnico. A lo cual el contratista se niega debido a que señala que la junta recién debe constituirse cuando se inician las actividades de ejecución de la obra. Las actividades. Los grupos pares deben defender la posición del contratista. Y los grupos impares deben defender la posición de la entidad. Entonces yo, cuando regresemos, porque se le va a dividir en grupos ahora, les voy a preguntar a los grupos pares cuáles son sus argumentos para defender la posición del contratista. Y a los impares, ¿qué argumentos tienen para defender la posición de la entidad? El segundo caso. En un contrato de obra de 100 millones de soles, no se ha precisado el centro que deberá administrar la Junta, por lo que la entidad decide llevarlo al Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas, ACNAD. El contratista se opone porque dice que la obra se ejecuta en otra ciudad distinta donde se ubica el centro y se niega a firmar el contrato tripartito.
Otra vez, los grupos pares defenderán la posición del contratista y los grupos impares defenderán la posición de la entidad. Entonces, les repito el caso 2. En un contrato de obra de 100 millones de soles, o sea, significa que es obligatoria la JRD, no se ha precisado el centro que deberá administrar, por lo que la entidad decide llevar la JRD al centro ACNAR. El contratista se opone porque dice que la obra se ejecuta en otra ciudad distinta donde se ubica el centro y se niega a firmar el contrato tripartito. Los grupos pares darán argumentos a favor del contratista y los grupos impares a favor de la entidad. Estos dos casos tenemos, yo creo que 15 minutos, 20 minutos como máximo. Son las 7:36, 7:55 para tener, o 7:50, mejor. Ya tenemos 14 minutos para regresar y hablar al respecto. De Entonces, acuerdo, doctor. Se procederá a les formarlo. pido por favor a dividir en grupos de 5, ahora veo que hay menos, y tratar de darles un número, ¿no? Par o impar, 1, 2, 3, 4, 5. Serían 5 grupos de 5. Entonces De habría acuerdo. 3 grupos impares y 2 grupos pares. Entonces, se les va a dividir en grupos. Por favor, piensen los argumentos, tienen los casos, y nos vemos acá a 9 minutos para las 8. Cualquier pregunta, duda, yo voy a estar acá. Bueno, ahora sí, por favor, Luz, si los pueden dividir en grupos.
Bueno, correcto. El tiempo se ha cumplido. Bueno, nos queda poco tiempo para hablar, la verdad. Voy a aprovechar que Fanny Paucar nos hizo un comentario acá en el chat para ir hablando del caso 1. Fanny, en realidad, cualquiera se puede equivocar, no sé por qué, disculpe si estoy en error. Te cuento que este es un caso que me pasó a mí. Y te cuento que yo pensaba, o pienso, inclusive igual que tú. Vamos aterrizando en el caso mientras sus compañeros van volviendo. En este caso, el contratista es un contrato llave en mano, ¿no? Eso es lo importante del caso. Que tiene prestaciones de consultoría, que son la elaboración de expediente técnico, consultoría de obra y de ejecución de obra. Entonces, yo representaba a la entidad y le dijimos, señores, bueno, acabamos de firmar contrato, ustedes van a empezar a elaborar el expediente técnico. Según el contrato, hay que hacer una JRD. Hagámosla, por favor. Y había ya un centro designado y todo. Lo que pasó fue que el contratista primero dijo que sí, cuando vio los honorarios, dijo que no, y dijo, ¿sabes qué? En realidad, la JRD tiene que iniciar recién cuando yo acabe el expediente técnico y empiece la fase de ejecución de obra. A lo cual nos opusimos. Dijimos, no, ¿cómo es posible, señor? En realidad hay argumentos para los dos lados, ¿no? Que esa era justamente la idea de esto, que venían argumentos para los dos lados. Entonces, nuestro argumento era pues que la Junta tiene una labor que es para todo el contrato en realidad, y que es prevenir, y que inclusive en la etapa de ejecución, en la etapa de elaboración de expediente técnico, podría cumplir con esa labor. Porque muchas de las controversias que surgen luego en ejecución de obra se originan en el momento de elaboración del expediente técnico. Y eso lo sigo creyendo que la JRD puede funcionar para contratos no solo de obra, sino vinculados, como los de consultoría de obra, por ejemplo, o de servicios como mantenimiento, etc. Se hizo la consulta al OCE y el OCE, de manera muy ambigua, en realidad lo que dijo es, la ley dice que la Junta se inicia, es para contratos de obra. Entonces, al final, ¿cómo quedó este caso? Que la JRD se va a constituir cuando se acabe la etapa de elaboración del expediente técnico y se inicie la etapa de ejecución de obra. Cuando se inicie la etapa de ejecución de obra, ahí recién, contrario a lo que yo creo, al igual que tú, Fanny, yo creo que tendría que haber sido desde antes, pero el OCE nos dijo eso, no nos lo dijo precisamente, simplemente dijo, según el artículo tal, la JRD es para el contrato de obra. Y los contratos con prestaciones distintas tendrán que presentarse a la parte de ejecución de obra. Yo no estoy tampoco tan de acuerdo como tú, así que no lo veas como un error. Al contrario, justamente el hecho de plantear estos casos es para obtener los puntos de vista de ambos lados. No sé si alguien más, grupo par o impar, quiere referirse a este caso 1. Veo acá Ricardo. No debo ponerse cuando tiene que sumar de acuerdo. Ah, ya, bueno, él está hablando del caso 2. Correcto. ¿Alguien del caso 1 quiere decir algo? ¿Alguna cosa que le haya llamado la atención? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, a ver, vamos a visualizar el caso 2. Entiendo que nos estamos casi ya por pasar la hora. Entonces vamos a cerrar con lo señalado por su compañero Ricardo Watanabe. En el caso 2, no debe oponerse el contratista a firmar el acuerdo debido a que es irrelevante el hecho de que si no se ha precisado el centro, la entidad puede solicitar que le lleve al centro que desee. Perfecto. Yo también estoy de acuerdo. Ahora, tengamos en cuenta también, Ricardo, que este hecho de que el centro esté en una localidad que también me pasó, el centro estaba muy lejos de donde era la obra y esto encarecía los costos, pero los encarecía bastante, casi que los triplicaba. Y entonces se le dijo, mire, en lugar de llevarlo a este centro,
que también era más caro y que está lejos, ¿por qué no lo llevamos a este otro centro que está más cerca, que sus honorarios son menores, ¿no? Y además se podría operar mejor. Entonces, al final, se llegó a un acuerdo, como dices tú, llegó a un acuerdo y se cambió el centro, ¿no? Pero era por una cuestión de honorarios, ¿no? Por eso hay muchas aristas que hay que ver. Lamentablemente el tiempo no nos ha alcanzado para hacer un debate más extenso. Igual le dejo estos dos casos para que los piensen, los razonen, lo comenten, etcétera. La gente la, del centro tiene todos mis datos, mis redes sociales, pero si tienen algunas otras dudas. Y nada, les agradezco mucho por su participación, por su buena disposición. Espero encontrarnos quizás en algún momento en otro curso o ya en la cancha, en alguna junta. Y nada, Luz, por intermedio tuyo, agradecerle al Centro de Arbitraje ACNAT, a todos los organizadores por haberme invitado. Ha sido un real gusto poder un poco compartir lo poco que uno ha aprendido y la experiencia que he tenido. Y reitero mis felicitaciones a ustedes, al Colegio de Abogados de Puno, al Colegio de Ingenieros de Puno, y en especial a todos los participantes que realmente valoro mucho que un sábado a esta hora estén dedicándose a aprender. Con esto, conmigo sería todo. Luz, no sé, te dejo quizás a ti para las palabras de cierre. Claro que sí, doctora. Muchas gracias a usted por compartir esos conocimientos, por tan excelente ponencia, doctora. Estoy segura de que todos aquí hemos podido aprender un poco más sobre el tema de la JRD, y más aún con estos casos, ¿no?, que sí están para analizarlos. Nada, doctor, agradecemos su predisposición para con nosotros. Definitivamente vamos a considerarlo para las siguientes ponencias. Y nada, doctor, esperamos también que se haya llevado una bonita experiencia de alguna manera en este curso, doctor. Muchísimas gracias y bueno, buenas noches con todos. Muy buenas noches, doctor. Para nuestros participantes, todos hemos puesto el link de asistencia para que puedan acreditar su asistencia, y así también les invitamos para el curso que se va a llevar a cabo en marzo, el cual hace referencia al ABC de las contrataciones. Como se fijó, son también 2 módulos, al igual que lo como se llevó en este mes. El primer módulo es ABC de las contrataciones y el segundo es gestión de riesgo en las contrataciones del Estado. Por lo tanto, para que puedan inscribirse en la misma modalidad, que es gratuito y con certificación opcional. La reunión va a estar activa por unos hasta las 8:10 para que puedan acreditar su asistencia. Asimismo, para las personas que se han inscrito a este curso y hayan escogido la opción con certificación, tienen hasta el 10 de marzo para que puedan acreditar el pago de dicha certificación. Sin más, muy buenas noches con todos. Muchas gracias.